De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Bienvenida y bienvenido a este nuevo programa de Café en Andaluz. Para este nuevo programa, dentro de los especiales del 28 de febrero, contamos con la participación de Juan José Tellez, periodista, escritor y poeta, andalucista comprometido y autor ni más ni menos que de la biografía de Paco de Lucía, el hijo de la portuguesa, así como de obras sobre quien fuera su amigo Carlos Cano o de María Zambrano. Cuenta con una prolija obra poética y con un peculiar currículum como periodista, habiendo sido, además de esa figura del todoterreno periodístico, director del diario Europa Sur. Ha sido director, además, del Centro Andaluz de las Letras en Málaga hasta el pasado año 2019 y mantiene una actividad como articulista en medios como el diario.es. Además, encontrándonos inmersos en los carnavales de Cádiz, cabe hacer mención a su participación como Dios Momo y como jefe del jurado en ediciones anteriores. Es un placer tenerlo con nosotros y esperamos que lo disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Lo primero de todo, bienvenido y ya que estamos aquí en mitad de los carnavales, ¿cómo has visto el COAC este año? Sí, ya con la falta de Juan Carlos Aragón y sobre todo, ¿cómo has visto el canto de Martínez Ares también, que ha sido muy polémico? Sí, bueno, el COAC este año no ha sido de las mejores cosechas carnavalescas, pero ha habido bastante luces. Lo que ocurre es que, claro, al ser tantos los grupos que se presentan, y me parece estupendo que así sea, la cantidad se incrementa, pero la calidad a veces disminuye. Y eso en un recorrido global del conjunto, pues se nota. Sigue habiendo más frescura en la calle, pero como digo, ha habido destellos. Me ha gustado mucho, aunque no haya llegado a la final, la recuperación del Chedi. Me parece que el Cascana polémica, aparte con los pasos, creo que ha hecho la mejor chirigota de sus últimos años y se ha esmerado, pero no le han bendecido la suerte o el jurado. Vamos, todo el COAC se basa en el criterio de 10 personas y es eso, el criterio de 10 personas, pero el carnaval afortunadamente no es de nadie. Las agrupaciones tienen su propio público y cada uno busca una especie de cacería de gracia, belleza, de escalofrío, y cada uno afortunadamente hoy en día, más allá del concurso, que sigue siendo limitado, o bien a quienes podemos tener entrada o quienes lo siguen por la televisión, la calle es libre y ahí el carnaval es de todo y cada uno hace su propio menú carnavalesco. Creo que entre esos destellos del Falla me gustaría también subrayar las estupendas letras que está escribiendo Miguel Ángel García Argüez, el Chapa, un poeta de libro, pero también un poeta del aire, que creo que con los listos ha alcanzado alguno probablemente su mejor repertorio hasta la fecha,
y descartamos a los equilibristas, que también estuvo muy atinado en estas letras con música, en este caso de los listos con música de Noli. Respecto a la final, pues ha habido ejemplos de la excelencia musical que se está alcanzando en el carnaval, como el coro de Nandi Migueles, Confesiones S.A., o en el ámbito chirigotero pues se confirma en la pujanza de Veraluque, en fin, y en el ámbito de la comparsa, a pesar del vacío que ha dejado Juan Carlos Aragón, muy similar al vacío que ha dejado el chirigote Manolo Santander. Creo que a pesar de, contando con esos vacíos, la comparsa de Martínez Ares sigue siendo un referente sustancial, sobre todo por el trabajo bastante barroco en el que se está metiendo Martínez Ares, que a mí me antoja en cierta medida es similar a la especulación creativa de Manolo Sanlúcar en el flamenco, que también conduce al barroquismo, y que está abriendo una forma nueva de interpretar el mundo carnavalesco. Ha habido otro detalle, si se quiere anecdótico, pero que me parece muy significativo, la participación este año de una murga uruguaya, que es devolver de nuevo aquella deuda que en cierta medida tiene el carnaval de los blancos de Montevideo con respecto al carnaval de Cádiz, porque surge de la presencia en la capital uruguaya de unos gaditanos que se habían arruinado en una compañía de zarzuela y que salieron a la calle a cantar coplas de carnaval. Les gustó tanto que consiguieron dinero suficiente para volver a España. Dos de ellos retornaron a Uruguay y empezaron a crear murgas cuya historia, como en el caso de una de las más veteranas, Aracalacana, que surgió en los años 30. Aracalacana significa en lunfardo, cuidado con la policía. Estas murgas perviven en el Carnaval de los Blancos de Montevideo, que sigue inmediatamente al Carnaval de los Negros, a la llamada, que es mucho más percusiva, africana. Muy interesante esa idea de que como a lo largo de la historia el Guadalquivir termina desembocando en el Caribe o en el Mar de la Plata. Ya lo decía Carlos Cano, ¿no? En las habaneras de Cádiz. Bueno, eso realmente era de la frase La Habana como Cádiz con más negrito. Cádiz en La Habana con más salero. La primera frase, la de la Cádiz en La Habana con más negrito, es de Lola Flores, que vino a la vuelta de una gira y él le preguntó que cómo era La Habana y contestó eso, que era como Cádiz con más negrito. Eso lo aprovecharon Carlos Cano y Antonio Burgos, hijo predilecto de Andalucía, por cierto, mañana 28 de febrero, Carlos Cano medalla póstuma también de la Junta. Es curioso que tuviera que ser póstumo. Lo aprovecharon para escribir aquellas habaneras en un pueblo de Huelva, creo que fue Isla Cristina o Punta Umbría, no recuerdo exactamente dónde, durante un fin de semana de trabajo creativo, de encierro creativo. Precisamente hablando de Carlos Cano, fue amigo personal tuyo, compartía hace un año en un artículo que la anécdota de que Carlos Cano dejó de cantar durante una etapa, Verde, Blanca y Verde, porque la compuso para un pueblo que soñaba y Andalucía había dejado de soñar. Además, luego Aguas Vivas tiene una canción que es Poetas Andaluces, donde se preguntaba ¿dónde están los poetas andaluces de ahora? Y es que si es que Andalucía se ha quedado sin nadie. En tu experiencia como periodista, además poeta y aficionado, no, profesional del mundo de la literatura, ¿qué sucede exactamente en Andalucía? ¿Es que Andalucía se ha quedado sin nadie? Pues sí, básicamente eso, al menos desde un punto de vista estadístico. Los andaluces curiosamente nos sentimos orgullosos de ser andaluces, pero no concebimos, por lo menos de una manera multitudinaria, la posibilidad de ser andalucistas. No sé si eso tiene que ver pues con no la historia de los últimos 40 años, sino la historia de los últimos siglos, la inexistencia de una burguesía
andalucista a la manera de la burguesía vasca o la burguesía catalana, que sí han apostado de una manera clara históricamente, o al menos desde la restauración de Carnaval y Sagasta a finales del siglo pasado, del siglo XIX, como se me notan los años. Esa burguesía catalana y vasca sí apostaron por un autogobierno en el País Vasco, en Cataluña, y en cambio en Andalucía fuimos andalucistas en defensa propia. Creo que eso es lo que de alguna manera surge en el proceso que se sigue desde las manifestaciones andalucistas del 4 de diciembre de 1977, que más allá de la existencia de partidos andalucistas en sí mismos, como en aquel momento el PSA, el Partido Socialista de Andalucía de Alejandro Rojas Marcos, o el MSA, el Movimiento Socialista de Andalucía, que fue una de las primeras organizaciones de golpe marxista que se vinculaban de una manera clara con el andalucismo. A pesar de eso, fueron movilizaciones muy transversales que contagió a todo el espectro político, incluyendo a algunos sectores de la derecha. Si a esas manifestaciones del 77, un clima creado en torno a la percepción de que la transformación política de España podría terminar a postre perjudicando a Andalucía si no se consideraba una nacionalidad histórica en igualdad de rango con Cataluña, País Vasco, Galicia, esa percepción se extendió a distintas capas de la población y salieron a la calle, todo ello unido a las elecciones municipales de 1979, que llenaron Andalucía prácticamente de una coalición de izquierdas entre PSOE, Partido Comunista de España y Partido Socialista de Andalucía, que de alguna manera sostuvieron el pulso primero de Plácido Fernández Villaga, prematuramente fallecido, y de Rafael Escuredo, que como presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía fue capaz de iniciar esa huelga de hambre para esa equiparación de rango entre Andalucía y el resto del país. Ahí creo que fuimos masivamente andalucistas, pero insisto, en defensa propia. Cuando las aguas se sentaron, volvimos a nuestra inercia habitual, la de sacar pecho folclórico festivo por Andalucía, pero olvidándonos políticamente de ella. 40 años después del 28 de febrero, ahora parece que, o al menos en apariencia, todo el mundo de Andalucía está. De hecho, los herederos del andaluz, este nuestro referéndum, ahora se acuerdan de Manuel Clavero. ¿Cómo viviste tú el 28 de febrero y 40 años después? ¿Qué perspectiva y qué análisis saca de todo esto? Bueno, respecto al supuesto andalucismo de nuestros representantes públicos y del propio pueblo andaluz, hablando en puridad, que también es el principal responsable, por lo menos ha decidido que el andalucismo desaparezca de su horizonte político, pues se me viene a la memoria aquella canción de Carlos Cano, una de cuyas versos decía: porque llamas mi tierra aquello que no defiende. No podemos ser andaluces sin defender Andalucía, pero esa evidencia ha pasado a mejor vida. Ahora presumimos de andalucistas todos, incluyendo a aquellos que partían de la UCD reacia al referéndum o de la Alianza Popular reacia al sistema autonómico. Creo que somos andalucistas epidérmicos y nos metemos en ello todos, porque todos tenemos nuestro acuerdo de responsabilidad. Somos andalucistas epidérmicos, atendemos como en tantos otros aspectos de la política contemporánea, a los titulares y no a las cuestiones estructurales sobre las que en general hoy en día no hay un proyecto político claro a favor del andalucismo, a favor de la recuperación de la deuda histórica, a favor de un diseño territorial propio que de alguna manera
hacer quemar la administración a los administrados, la inexistencia de un debate en profundidad sobre las infraestructuras, sobre el PIB andaluz, sobre la situación que seguimos arrastrando sobre la estructura agraria y sobre la pesca, sobre el sector primario, que ha sido durante siglos el principal negocio andaluz y que ahora se ve relegado, como estamos viendo en las manifestaciones de tractoristas y como hemos visto en el desguace sistemático de la flota andaluza, se está viendo abocado a la nada. Todas estas cuestiones, un debate global sobre todo ello no existe hoy en día en Andalucía. En fin, por lo tanto, estamos muy lejos del espíritu del 28 de febrero de 1980. A mí me tocó, yo empezaba a escribir en prensa y me tocó aquella noche cubrir el recuento de votos en el Casino de la Exposición. Fue épico, épico porque por el albur de un referéndum trampa estábamos a punto de perder la posibilidad, estuvimos a punto de perder la posibilidad de acceder a la autonomía por el artículo 151, que era el que regía para Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía forzó la máquina, en aquel referéndum la respuesta fue masiva, a excepción de Almería y Jaén, aunque Jaén pudo salvarse, pero como había que ganar el referéndum en cada una de las circunscripciones, el gobierno de la UCD pues decidió que no era legítimo el referéndum y que no eran legítimos los resultados para acceder a la autonomía. Se enfrascaron en una negociación que un cierto tiempo después desembocó en aquello del café para todos los andaluces. En aquella fecha no queríamos café para todos, los andaluces no estábamos en la calle por un concepto global de igualdad constitucional en torno a España, por el centralismo, no, los andaluces estábamos en aquel momento apostando por nosotros mismos, por la Andalucía por sí, por Iberia y la humanidad vendría luego. En aquel momento era la Andalucía por sí, que pudo movilizar al electorado y arrancarle finalmente esa autonomía en igualdad de derechos en principio con Cataluña, País Vasco y Galicia al gobierno de la UCD. El gobierno de la UCD había estado Manuel Clavero, había sido ministro de Cultura y se atrevió él procedía del PERLA, de un partido de corte liberal avanzado, del que formaron parte también otras personas que finalmente terminaron desembocando en el Partido Andalucista. Estoy acordándome, por ejemplo, de Arturo Moya, que llegó a ser candidato del PA, y Manuel Clavero pues decide dimitir y se convierte en símbolo de esa burguesía andalucista que era absolutamente minoritaria. El espíritu de Clavero posteriormente fue reivindicado desde el Partido Popular por Javier Arenas, que presumía de su relación con el mundo de Carlos Cano, por ejemplo, y ese andalucismo que intentó empezar a implicarse en el Partido Popular, que no era demasiado amigo de ellos. Y bueno, quizás así se entienda que el primer gobierno del Partido Popular de Andalucía, en lugar de reconocer como una medalla a la persona que creo que en aquellos momentos encarnó en sí mismo, y le costó de hecho su carrera política, el espíritu andalucista, como fue Rafael Escudero. Resulta paradójico que la medalla Manuel Clavero la reciba Rafael Escudero por primera vez en su primera edición. Haría falta, por ser justo, una medalla a Rafael Escudero, que realmente creo que si hubiera que personalizar en alguien aquel proceso, sería en él, hasta el punto de que sus reivindicaciones posteriores al frente de la Junta de Andalucía derivaron en que su propio partido le orillara y tuviera, como digo, que abandonar prácticamente la política
y dedicarse a su profesión privada como abogado. Yo aquellos días lo viví, aquellos años, desde antes de las manifestaciones del 77, con mucha emoción. Estrenábamos Juventud, en mi caso, estrenábamos Democracia y también estrenábamos Andalucía. Aquella noche en el Casino de la Exposición, oír de cerca no solo el relato de algunos de los principales actores de ese proceso, como Alejandro Rojas Marcos, que estuvo allí, como Rafael Escuredo, como Alfonso Guerra, sino también de creadores como Gualberto, de Benito Moreno, que simbolizaban también aquella noche en el casino el respaldo que la sociedad civil y muy especialmente los creadores también dieron al andalucismo. Señalaba antes que uno de los, entre comillas, problemas del andalucismo ha sido que no ha contado con una burguesía que lo apoyase, pero en su momento, en los 70-80, sí que tuvo fundamentalmente una intelectualidad que estaba muy implicada en el ámbito andalucista. ¿Crees que eso se ha perdido? ¿Que ya no existe una intelectualidad volcada y comprometida con Andalucía? Absolutamente, absolutamente. Los tiempos han cambiado y también en gran medida se han globalizado las reivindicaciones. Yo creo que en Andalucía hay una intelectualidad, por llamarlo así, o un grupo de intelectuales, de profesores, de escritores, de músicos, de actores, de realizadores, de artistas plásticos, que sí se sienten concernidos por lo que ocurre en esta tierra y de alguna manera la reivindican o denuncian sus males, pero dentro de una estructura mucho más global, de un pensamiento mucho más relacionado con la izquierda clásica, universalista, pero a fin de cuentas los andaluces somos muy universalistas, lo llevamos de serie en nuestro código genético, pero que haya una inquietud específica en torno a lo que ocurre en Andalucía con respecto al resto del Estado no existe, por lo menos con el mismo alcance que en los años, desde finales de los años 60 o comienzos de los 70. Nadie ha escrito un libro como La Andalucía del Tercer Mundo de Antonio Burgos o los ensayos de Alfonso Comín a partir de sus reportajes en Triunfo. No se han escrito libros de ese cariz que nos expliquen, por ejemplo, la Andalucía de hoy con sus paradojas, como cuando reclamábamos hace 40 años, incluso menos, la reforma agraria que permitiera cambiar el régimen de latifundio en Andalucía por un sistema agropecuario mucho más cercano al interés de los trabajadores y no de los terratenientes. Pues resulta paradójico que al final esa reforma agraria, por lo menos en teoría, la haya hecho la Unión Europea con las subvenciones a fincas y haya movido a los antiguos propietarios no solo a vender a terceros, incluso a veces a multinacionales o a fondos buitres sus heredades, sino a parcelarlas para obtener mejores subvenciones europeas. El mundo es distinto al de hace 40 años. Tenemos que afrontarlo de una manera diferente, pero no encuentro que haya demasiada gente reflexionando sobre esto en Andalucía, o al menos que esa reflexión alcance al común de los andaluces. No sabemos si Andalucía no tiene quien le escriba, Andalucía no tiene quien la lea. Precisamente, como en tu experiencia como director del Centro Andaluz de las Letras, habrás podido ver si esto existe una responsabilidad dentro de las instituciones andaluzas de que se haya dado esta situación, porque si no recuerdo mal, no sé si el Centro Andaluz de las Letras, pero la mayoría de instituciones dentro de la Junta que se han volcado en el fomento de la idea de Andalucía, como el Centro de Estudios Andaluces y demás, son heredadas del gobierno con el Partido Andalucista. ¿Crees que ha existido una especie de intención de adormecer esa conciencia andalucista? Bueno, en su día, una vez que termina el proceso autonómico con la negociación que siguió al
referéndum, que se instalan las instituciones, que la Constitución echa a andar ya sin amenazas de golpes de Estado, como los diversos intentones de golpe que vivimos en aquella época. Todo se echó a andar y dentro del PSOE, que gobernaba la Junta de Andalucía y que lo había durante mucho tiempo, hay varias almas. Una de ellas es jacobina, viene del espíritu revolucionario francés, que apuesta por el centralismo, apuesta por una igualdad de derechos, homogeneización de derechos en todos los territorios del país. Y hay otro PSOE que no participa de esa pulsión y que realmente ha vivido los años, ha vivido de una manera muy intensa los años de la conquista de la autonomía y se sienten concernidos por ello. Esos dos sentimentalidades pues entraron en explosión contenida o no durante los años 80. Eso motivó en gran medida esa diferencia entre el guerrismo y el felipismo, por llamarlo de alguna manera, por identificarlo con dos de sus personalidades muy carismáticas. Eso conllevó que dentro del PSOE pues hubiera una especie de esquizofrenia respecto al andalucismo. El Partido Andalucista tiene razón algunos de sus supervivientes cuando dice que se habla demasiado de los errores del Partido Andalucista, que fueron muchos, pero no se habla de los errores de otros que fueron mucho más graves. Y tiene razón en ello, pero también tiene razón quienes dicen que el Partido Andalucista cometió bastantes errores. El Partido Comunista terminó, que había sido muy compañero de viaje de los andalucistas en esta batalla, pues se vio convulsionada por sus propias crisis internas o sus modificaciones, y a pesar de la convocatoria por Andalucía de Julio Anguita, que creo que fue muy interesante, terminó en sus posiciones clásicas y a veces simplemente testimoniales. Y desde luego la derecha no estaba en ese ámbito. Han cambiado mucho los tiempos, pero sencillamente, por resumir, creo que lo que ocurre es que nadie habla de esto que estamos hablando nosotros ahora mismo. Este debate no existe, y lo que no existe en la barra de los bares, o en la parada de autobús, o en el coloquio no siempre afectivo con los fascistas, no existe en la realidad política. Sencillamente hoy por hoy Andalucía como proyecto político no existe. Los diferentes partidos se mueven en la inercia de defender ese acervo, como creo yo en Estados Unidos se habla de los padres fundadores, y de Washington o Jefferson sin tener demasiado claro que fueron Washington o Jefferson. Así nos pasa un poco a todos ahora. Se nos ha quedado un andalucismo de Art Deco que no molesta, y una de las pruebas del algodón para comprobar si el andalucismo es de buena calidad es que moleste incluso a los propios andaluces. En el caso de la gestión en la Junta, bueno, pues efectivamente el Centro Andaluz de las Letras nació hace 22 años, quiero recordar que en aquel momento había coalición con el Partido Andalucista, y fue un proyecto interesante que conformaba un segmento de la vida cultural andaluza que no estaba suficientemente reconocido a pesar de la importancia de nuestra literatura y de nuestros escritores de ayer y de hoy. Y creo que con independencia de mi presencia al frente del centro durante una serie de años, me parece una estupenda idea se le ocurriera crear el Centro Andaluz de las Letras o el Centro de Estudios Andaluces. Ojalá que en el Centro de Estudios Andaluces, por ejemplo,
siga teniendo ese carácter de investigación, de profundizar en nuestra historia y en nuestra economía y en nuestra sociedad, y no se quede reducido solo a una especie de empresa de sondeo, de empresa pública de sondeo. Estoy convencido de que no será así, que será lo primero, porque dentro del Partido Popular, afortunadamente, hay gente que cree que estas cosas son necesarias, aunque no siempre movilicen a los ciudadanos. En cualquier caso, las instituciones no son las principales responsables de que no exista andalucismo, como las instituciones no son las principales responsables de que no exista en gran medida una afluencia formidable en torno a los sindicatos. Los principales responsables de que no haya unos sindicatos fuertes son los trabajadores que no se afilian. Los principales responsables de que no haya un andalucismo fuerte somos los andaluces que no nos afiliamos a Andalucía. Precisamente en torno a ese andalucismo huérfano, ahora se está hablando mucho del cisma de Teresa Rodríguez y su equipo, junto con Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, e incluso guiños a formaciones como Andalucía por sí. ¿Crees que esto tiene perspectiva de futuro o probablemente el pueblo andaluz ha olvidado a tal nivel que es nación que es imposible que un proyecto andalucista llegue a calar? Bueno, el cisma de Podemos es una consecuencia más o menos lógica de la estructura que supone hoy día a escala estatal Podemos y sus convergencias. Aquí, en lugar de partir de una formación andaluza que convergiera en su día con la estructura de Podemos, se ha hecho al revés. Se parte de la estructura de Podemos para crear un cisma que probablemente vaya hacia una confluencia, y de esa confluencia urdir coaliciones con sello, con vitola de Podemos estatal, pero con vitola andalucista en el sur. No sé cómo le dará la operación, porque tenemos claro que los resultados que llevaron a la extinción del Partido Andalucista no eran precisamente alentadores. Los resultados electorales me refiero. No sé qué segmento puede haber ahí. En Andalucía han pasado cosas tan raras como que algunos gente de base del andalucismo, o incluso algunos representantes públicos del andalucismo, terminarán en partidos tan jacobinos y centralistas como Ciudadanos. No sabemos si eso estadísticamente es importante, y hay un segmento de ciudadanos que podría llegar a votar a una opción andalucista. No creo que llegaran a votar nunca a una opción de izquierda andaluza como por la que apuesta Teresa Rodríguez y algunos otros militantes de su formación o simpatizantes de ella. Que desde Podemos se intentó que en esta legislatura hubiera un grupo andalucista en el Congreso y no lo lograron a escala interna, de ahí que ahora hayan decidido hacer rancho aparte. La convergencia con Andalucía por sí, si realmente quieren tener una posición unitaria y de relieve de cara a las próximas elecciones autonómicas, es inevitable que haya esa confluencia. Sería suicida, todo lo contrario, y que fragmentáramos todavía más el espectro de políticos, no solo necesariamente andalucistas. Ya bastante tendremos con la dispersión de votos que supondría que Podemos presentar a su propia candidatura en Andalucía y la formación de Teresa Rodríguez la suya, como para que nos metiéramos también en una rebujina de opciones andalucistas que lo único que llevarían es a dinamitar y a fragmentar el voto. Es bastante complicada la opción de Teresa Rodríguez. Entiendo que desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político no le cabía otra opción, pero esto puede costar votos.
Ahora que estamos viviendo la reabsorción de Ciudadanos por el Partido Popular, y como cuando vemos las últimas encuestas aparecidas, creo que si Andalucía, que no quiere que se repita la actual coalición con el respaldo de Vox en Andalucía, tendría que cerrar filas para no solo ilusionar a sus votantes, sino sobre todo para no dividirlos. ¿Cómo valoras la entrada de Vox en el Parlamento con tanta fuerza? ¿Tú veías que en la sociedad andaluza existía un porcentaje tan importante que podía llegar a votar a una opción de las características como Vox? Bueno, yo creo que no solo en Andalucía, en España entera, Franco murió, pero no murió el franquismo. El franquismo ha estado ahí como un durmiente, como aquellos supuestos espías durmientes soviéticos incrustados en el corazón de Estados Unidos. Pues el franquismo seguía ahí y cada 2 por 3 afloraba con algún que otro linchamiento, con algún que otro, a lo largo de la historia me refiero, de los últimos 40 años, con algunas posiciones bastante burdas que podíamos oír, como digo, en la calle o en tertulias de amigos y demás. Actuaban en general ese franquismo residual como casi con un poco de sensación de culpa, y ahora sencillamente se ha desinhibido, ha aflorado, y la herencia de todo aquello, el último franquismo de los años 70 no era igual, aunque su esencia fuera idéntica que el fascismo abierto de los años 40 y parte de los 50, y ese franquismo, no me malinterpretes el término, cordial en lo que sustentaba. Contra ese franquismo las instituciones democráticas no han hecho demasiado en 40 años, ni hubo un juicio político contra lo que significaba la dictadura, sus ideas, su entorno, ni un juicio propiamente dicho con algunos de los responsables, los principales responsables de muerte, tortura, encarcelamientos masivos, etcétera, etcétera, que tendrían que haber respondido por sus crímenes ante los tribunales. No hubo nada de eso, pero tampoco hubo un desmontaje pedagógico del que fue el franquismo. Apenas se estudia en los libros de texto. Cuando se estudia se hace de una manera tan escéptica como si los niños alemanes estudiaran el Tercer Reich por sus resultados económicos, su impacto en la sociedad, y ocultaran todo lo político y lo criminal que fue el Tercer Reich. Así hemos estudiado, salvada la distancia, el franquismo. El franquismo no ha habido una disección política en nuestro sistema educativo que sin adoctrinamiento, más allá del adoctrinamiento democrático, permitiera desmantelar esa estructura, esa infraestructura ideológica que persistía ahí. Pero más allá de las instituciones, tampoco mi generación ha sabido educar democráticamente a nuestros hijos. Hemos sabido educarlo democráticamente, y que en este libre de culpa que tire la primera piedra. Pero desde luego la derecha, y sobre todo la extrema derecha, sí ha cultivado el adoctrinamiento en general de sus hijos, y sí logran una simpatía de estos hacia un pasado, en algunos casos mítico, como el de la dictadura. Nosotros pensábamos que nuestros hijos serían demócratas simplemente por vivir en democracia, y ahora nos encontramos con que hay jóvenes que niegan que la democracia sea la mejor de las opciones. Eso no surge de la noche a la mañana. Eso ha estado ahí larvado. Nos hemos hecho, como decimos en Cádiz, los longuis, con todo lo que estaba ocurriendo delante nuestra. No hemos defendido con ahínco los valores democráticos, porque a veces lo hemos confundido con la corrupción o con algunos de los malos gobiernos que hayamos tenido, y así nos va.
defender la democracia tampoco surge de la noche a la mañana. Eso hay que militar en ello y lamentablemente, sobre todo en las generaciones jóvenes, no veo que haya demasiados militantes de la democracia, hasta cierto punto lógico porque no tienen una formación ideológica, hasta cierto punto lógico porque tampoco la democracia ha sido leal con sus jóvenes, y prueba de ello es el alto número de inmigrantes, que desde luego no se fijan en que la democracia les ha podido permitir tener 2 licenciaturas y 3 másteres, sino que simplemente se fijan, quizás tenga razón, mucha razón en hacerlo, que con 2 licenciaturas y 3 másteres están lavando platos en Hamburgo o cuidando niños en Norfolk. En fin, vivimos en una encrucijada, necesitamos para esa encrucijada tener ideas suficientemente sólidas como para poner en práctica otras alternativas a lo que tenemos, y eso no está ni se le espera. Una de esas grandes anomalías que quedan del franquismo residual es que Queipo de Llano, el carnicero de Andalucía, sigue enterrado en la Macarena, mientras Blas Infante, el padre de la patria andaluza, permanece en una cuneta, o incluso aquello que tanto sorprendía a Ian Gibson, que era que Lorca todavía no solo no había sido encontrado, sino que no había intenciones reales de hacerlo. ¿Crees que es casual que ahora el PSOE se acuerde de sacar al carnicero de la Macarena, de un barrio que realmente fue tan relevante para la resistencia republicana durante el golpe de Estado? ¿O por el contrario es que el momento es ahora, después de tanto tiempo? Bueno, el PSOE ha logrado sacar a Franco del Valle de los Caídos, después del último acuerdo de gobierno. Creo que en el PSOE hay 2 almas, un alma que apostaba, ya he dicho, de los jacobinos y los andalucistas dentro del PSOE. Decía José Aumente que a la postre, a pesar de los esfuerzos del andalucismo, el pueblo andaluz se identificaba con el PSOE como el partido que mejor le representaba. Esa misma dicotomía existe dentro del ámbito de la memoria histórica. Hay un segmento del PSOE, más en los votantes que entre los militantes, que no participa de la memoria histórica, pero hay otros segmentos que sí participan de una manera activa en ese ámbito. Ya se dieron algunos pasos en torno a lo de Queipo, pero fueron absolutamente tímidos por miedo no solo a la pérdida de ese centro izquierda, de ese centro de la izquierda que el PSOE interpretaba como su principal granero de votos, sino también atendiendo al peso numérico y social que tienen las cofradías en Sevilla, y que desde luego constituye un ejemplo de sociedad civil avanzada desde hace muchos siglos, y que podrían suponer un claro enfrentamiento con un sector de la sociedad sevillana muy importante. Lo de Queipo no tiene nombre, los crímenes de Queipo son formidables, pero ¿qué quiere que le diga? Cada día hemos llamado al hospital hoy Puerta del Mar Fernando Zamacola durante mucho tiempo, sin saber que Fernando Zamacola era un asesino en toda regla, que protagonizó algunos de los aspectos más turbios de los primeros meses de la guerra civil al frente de un pelotón de castigo, los Leones de Rota, que no solo violaban a mujeres o las rapaban, sino que asesinaban vilmente a todo aquello que se cruzara por su camino. O en el caso de Carlos Haya en Málaga, hemos aceptado muchos Queipos de Llano en Andalucía y en el resto del Estado. Y ahí también hay un papel de los medios de comunicación que creo que han abandonado
no solo el espíritu aquel andalucista del que participaron muchos periodistas, incluso muchos medios de comunicación en los años de la transición, de ese espíritu andalucista, de ese espíritu democrático, de ese espíritu antifascista, sino los medios de comunicación en general se han convertido en balsas de náufragos que buscan que la audiencia, que la supuesta audiencia les beneficie y puedan mantener sus estándares en todos los formatos periodísticos y especialmente en el de la televisión. Sorprendía esa lástima con que se exhibía a la familia Franco por el traslado de los restos mortales del dictador al Pardo y no se preste la misma atención a las miles de familias que siguen buscando, no solo la familia de Blas Infante, el padre de la patria andaluza, o el caso de Federico García Lorca, sigan buscando a sus cadáveres, a los restos de los suyos desde hace 80 años, en algunos casos. Eso es absolutamente absurdo. Este país no se puede permitir ese alto número de fosas por abrir, por identificar los restos. Si queremos que cicatricen las heridas, esas fosas tienen que abrirse. Es cierto que es un trabajo caro, que siempre se han entendido otras prioridades, pero eso es prioritario para sanar al menos el recuerdo de la guerra civil, antes al menos de que se cumpla el primer siglo de su horror y de su infierno. Esa paradoja existe en otras cosas distintas, es el disparate que ha supuesto la búsqueda de los restos de Federico García Lorca. Yo tengo mucha relación con el Gibson y sé lo que ha sufrido en todo este proceso, en todo ese empeño. Creo que la búsqueda de los restos de Lorca tendría que haber sido asumido desde hace mucho como una operación de Estado. Lo mismo que la búsqueda de los restos de Blas Infante tendría que haber sido prioritaria para la Junta de Andalucía y no lo ha sido. Hay otra cuestión. Encontremos o no encontremos los restos de Blas Infante, creo que ya es hora de que se anule su juicio y que se le restituya en plena en plena exaltación lo que fue su legado democrático y su legado andalucista, sin que pese sobre él una condena absurda y sin ningún tipo de fundamento. Precisamente ahora se está abriendo un debate en torno a la cuestión territorial y una de las cosas que se ha conseguido recientemente desde el nacionalismo catalán ha sido revocar la sentencia a Lluís Companys. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar a Andalucía el no estar presente en un debate territorial tan fundamental en una etapa, sobre todo, en la que los nacionalismos, por llamarlo de alguna forma periférico, como el gallego, el vasco, el catalán o incluso ahora Teruel existe, pueden llegar a conseguir grandes concesiones o cesiones del Estado? ¿Qué puede afectar en eso a Andalucía el no estar presente en este debate? Puede afectar todo, es decir, podemos enfrentarnos a un retroceso a las posiciones anteriores a 1980. Un retroceso que sería suicida en estos momentos. Ocurra lo que ocurra a escala total, ya venga sobrevenida una independencia en Cataluña o se intente surgir el mapa peninsular con acuerdos puntuales y preferentes con el País Vasco y Cataluña, o quizás también con Galicia, Andalucía va a estar orillada nuevamente. Probablemente porque les va a salir gratis. No hay una reivindicación andaluza ahora mismo. El artículo al que usted se refería al principio de nuestra charla estaba basado en el hecho de que se veían más banderas rojiguardas en los balcones que verde y blanca. La bandera verde y blanca no aparece en la vida cotidiana de Andalucía. Y las banderas, yo no creo demasiado en ellas, pero las banderas son símbolos, son síntomas de un sentimiento. Ahora mismo en Andalucía, Andalucía ha vuelto a convertirse en uno de los principales feudos del españolismo, que no me parece mal, pero que seamos conscientes
de lo que eso supone, los principales avances políticos y por lo tanto económicos, sociales, educativos, de infraestructura, se dieron en Andalucía cuando Andalucía se alzó por sí. Es verdad que nuestro himno incluye modificado, es decir, en principio el himno de Blas Infante era Andalucía por sí, por Iberia, por esa unificación mítica de la península y por la humanidad. Es verdad que eso lo lleva nuestro himno y creo que todos los andaluces lo suscribimos, lo de Iberia que se cambió por España en el himno oficial, finalmente aceptado. Y es verdad que todo eso forma parte de nuestro código genético político, pero ahora toca estar por Andalucía. Ahora toca la Andalucía por sí, no me refiero a la plataforma andalucista, sino a la letra del himno. Andalucía por sí, si queremos ser el bastión de Santiago y Sierra España, seamos conscientes de que históricamente eso no nos ha llevado a buen puerto. Sería la hora de volver a ser andalucistas en defensa propia, pero nadie cuenta estas cosas en altavoz. Desde luego. Sería necesario, en definitiva, un nuevo 4 de diciembre y dejar claro que no somos una más y no queremos ser una más, sino como las demás, aunque parece que nos hayamos olvidado. Muchas gracias, Juan José Tellez. Y por último, y por concluir, solemos preguntar a nuestros invitados una recomendación literaria o algún libro que tenga relación con Andalucía para recomendarlo también a nuestros oyentes. Bueno, yo hablaba antes de Andalucía Tercer Mundo de Antonio Burgos. Hay muchos Antonio Burgos y aquel Antonio Burgos nos despertó en gran medida la fe en Andalucía. Cualquier ensayo de Ortiz de Lanzagorta, por ejemplo, en torno al andalucismo, tampoco vendría bien. Quizás en los últimos años algunos libros de Antonio Manuel en torno a cuestiones como el flamenco en su relación con la historia andaluza, pues podría ser oportuno para tener una visión de los ensayos andalucistas de hoy, pero lo cierto y verdad es que ahora no somos analfabetos, pero leemos menos que cuando lo éramos. Y aquel 4 de diciembre del 77 al que usted se refiere, vino precedido de muchas otras cosas, vino precedido de muchos libros, de muchos artículos, de muchas conferencias, de mucha música, de mucha literatura, de muchos cuadros que hicieron aflorar la Andalucía que todos llevamos dentro. Pues muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Así sea. Ay, qué bonita verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera verde.